Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar con lo que está sucediendo en DealShaker. Así que comparte este video con todos tus amigos, comerciantes, y avancemos con la información que tengo que darles hoy, porque esto es sumamente vital. Así que vamos con la información. Espero se encuentren todos sumamente bien. Estamos aquí transmitiendo en directo por Luxor TV. Tenemos información de el KYB. Know Your Business. Conociendo a tu comerciante. Esto quiere decir que esta normativa ha entrado a DealShaker y hay un plazo donde una vez que llegue esa fecha, comerciante que no tenga el KYC, el KYB también, porque esto trabaja doble, el dueño de la cuenta, el individuo, tiene que tener su KYC para poder operar en DealShaker, pero además de esto, ese mismo dueño tiene que tener el KYB. Así que vamos a iniciar con esta información para entender qué es lo que viene en el próximo mes de junio. Como todos ustedes saben, One Ecosystem tiene una tienda comercial que está conectada con muchos países, más de 190 países tienen acceso a DealShaker para comprar productos y servicios utilizando la criptomoneda One y el dinero fiat tradicional. La compañía One Ecosystem ha anunciado que la plataforma DealShaker para el mes de junio, específicamente el 20 de junio, todo comerciante que tenga pues su negocio registrado en DealShaker va a ser necesario, adivinen qué, que se actualice, que tenga todo al día, y para esto están solicitando que estos comercios suban cierta documentación. Yo les voy a hacer como una especie de tutorial, por decirlo así, para que ustedes puedan entender qué es lo que está solicitando la compañía, qué es lo que se requiere, ¿no? Y para eso vamos a entrar a DealShaker. Déjenme colocar aquí esta tomada acá. Ya estamos en DealShaker. En este momento estoy con mi cuenta de comerciante ya aprobado y registrado. ¿Ok? Y esta cuenta de comerciante, al igual que cualquier persona en el mundo que tenga una cuenta de comerciante aprobada, tiene que pasar por este filtro del KYB. Ok, yo entro aquí y le doy un clic donde dice Go to Merchant Office. ¿Lo están notando? Y automáticamente me va a llevar a mi oficina. En este caso están ustedes observando mi compañía Luxor Computer. Buscamos aquí donde dice Merchant Account. Y como pueden ver, aquí está Luxor Computer, está aprobado y están todos los datos. Si tu comercio está aprobado al día de hoy, pero no tienes la documentación del KYC, tienes que subirla. Ya sea que seas un comercio estándar jurídico o que seas una persona natural. Básicamente el proceso jurídico para las empresas registradas en X o Y país necesitan ser validadas. Quiere decir entonces que para poder validar esa información voy donde están estos tres botones, los están viendo. Le doy un clic
y busco exclusivamente aquí donde dice editar. Una vez que activo esa opción, hago las correcciones, digo que mi negocio es del tipo comercial, quiere decir que tengo una licencia, una patente comercial, coloco el número de registro, esto es un registro público en mi país, mi empresa es pública, este registro está básicamente en todas las facturas que yo hago, esto es el número de contribuyente y acá es el dígito verificador. Una vez que yo coloque este dato, en otros países será el VAT number, pero para la mayoría de los países es en la región del lado izquierdo. Voy a la parte de abajo y subo los documentos. Como ustedes pueden ver, puedes arrojar el documento en esta esquina o le das un clic y te abre una pantalla. Yo quiero mostrarles el documento así rapidito para que observen cuál es el que se pide acá en el caso de Panamá. Esta es una licencia comercial que todos los negocios en Panamá requieren de tenerlo en su oficina. Debe estar en un marco, debe poder mostrarse de manera pública. O sea que yo no tengo ningún problema con mostrar ese aviso de operaciones porque esto es algo público. Este es como mi cédula, mi licencia de conducir y vamos a colocarla acá. Esperen un momentito. Ya se las coloco para que la puedan ver y de esta forma tener una idea, pues, para los que están aquí en Panamá o en otras partes del mundo, lo que es un aviso de operaciones legal. Ok, ya estoy casi por mostrarle esto. Denme un segundito. Y vamos por acá. Y este es el aviso de operaciones de Luxor Computer. Ok, esto es mi licencia de conducir en Panamá. Con este aviso de operaciones pueden ver que esta es mi empresa Luxor TV y la compañía Luxor Computer. Este es el nombre comercial, Luxor Computer S.A. Digo, este es el nombre jurídico, Luxor Computer S.A. El nombre comercial, tengo dos, en este caso Luxor TV, que es la compañía de producción, y bueno, Luxor Computer, que es el nombre de mi compañía de computadora. Este es un aviso de operaciones. Cualquier persona en Panamá tiene este aviso de operaciones y es vital que si eres un comerciante de esta zona del mundo, subas esos documentos a DealShaker. Si estás en Colombia, si estás en otra parte, no hay problema. Puedes arrastrar el documento, ¿ok? Llevándolo a la parte de acá. Lo arrastras, lo pones aquí y él pues automáticamente se va a registrar. Los documentos aprobados son JPG, PNG y documentos en PDF. Aquí colocas cuál de estos tres representa el documento que estás subiendo. En el caso mío, pues utilicé el formato PNG. Una vez que llenas todos los datos, corriges todo, le dices Submit y automáticamente, claro, tienes que aceptar los términos y condiciones también. ¿Lo están viendo? Tienes que aceptar estos términos y condiciones y actualiza tus datos. Una vez que tú haces eso, le va a llegar una información al country manager de tu país diciendo que hay una actualización pendiente. El country manager lo va a revisar, va a observar la documentación, va a poder ir al registro público, en el caso de Panamá, colocar el RUC y verificar todo legalmente de que tu empresa es esa. Y una vez que el country manager revise eso, le pone el ganchito, lo aprueba y ya quedas como un comercio oficial dentro de DealShaker. Ahora bien, ¿por qué está pasando eso? Yo tengo mis sospechas, quiero que sepan. Y son buenas, muy buenas. Porque si ustedes observaron un video que yo lancé hace un tiempo sobre el roadmap, un roadmap que yo ideé, no quiere decir que sea de la compañía, pero yo agarrando fragmentos de diferentes datos que he tenido, saqué mi conclusión sobre ese roadmap.
Y quiero decirte que si están solicitando el KYB en cada uno de los comercios, cosa que no habían hecho desde que DealShaker fue inventada, al principio sí había cierto detalle, ¿no? Sobre el número del RUC, el NID, eso se colocaba, el VAT, eh, pero no era tan vital, tan importante. Ahora la compañía lo está exigiendo por varias razones. Una de ellas es darle seguridad al comprador. Quiere decir que aquella persona que va a comprar en DealShaker una casa, un automóvil o cualquier producto o servicio pueda sentirse tranquilo de que va a recibir lo que está comprando con sus yuan y con su dinero fiat. ¿Ok? Eso va a garantizar que lo que tú ves en DealShaker es 100% seguro. No quiere decir que lo que ahora mismo esté no lo sea. Claro que lo es, pero esta es, como quien dice, eh, una aportación más que la plataforma da a la comunidad para generar más confianza al consumidor. Porque como ustedes notan en DealShaker, en este momento los automóviles están completamente suspendidos. Hubo un momento donde habían muchas ofertas de las cuales pues en cierta forma no había como una especie de control y regulación porque son productos que superan los $500 y son productos de alta gama, igual que joyas o relojes de alta gama, un Rolex de 8,000, $15,000, eh, requiere cierto tipo de regulación. Y esto es lo que está haciendo la compañía, activando el KYB para garantizar que las ofertas que estén en DealShaker, pues los usuarios se sientan tranquilos de que pueden comprarla y que van a recibir su mercancía. Puede ser una casa, un apartamento, una tierra. Todo esto ahora requiere un registro de, diríamos, va a tener un grado como de mayor auditoría por parte de la compañía. Exclusivamente lo de los automóviles, lo de las casas y lo de las prendas o joyas. Esto tiene que pasar, como quien dice, por un filtro que la compañía es la que se va a encargar de hacer eso y ellos son los que van a aprobar este tipo de ofertas. ¿Ok? Voy con el chat, deme un segundito. Si hay personas que se están conectando, bienvenidos sean todos ustedes. Y ahora voy con la sospecha. ¿Por qué los comerciantes ahora le van a exigir el KYB? ¿Ok? Se los voy a decir. Es mi sospecha, no lo está diciendo la compañía, conste. Es algo mío que me pasa por la cabeza, pero quiero darle esta aportación. Si los comercios están recibiendo el yuan y lo que se requiere es que yuan sea un método de pago, ¿ok? Uno. Si los comercios están recibiendo el dinero fiat, que es el dinero tradicional a través de los euros dentro del sistema, quiere decir que la compañía en cualquier momento nos puede dar una sorpresa y después del 20 de junio, que se supone que termina todo esto, todos los comercios que van a estar dentro de DealShaker van a tener este sistema de regulación. Esto va a permitir que la compañía se sienta más tranquila y cuando le incrusten a DealShaker un sistema de pago de tarjetas de crédito o de débito, la entidad bancaria que respalde ese sistema de captura de fondos se va a sentir más tranquila a la hora de recibir el dinero de una comunidad que compra productos y servicios en DealShaker porque sabe que ese comerciante está en ley, está en regla y no se va a prestar para generar un tipo de estafa a través de un medio de pago tradicional como pueden ser las tarjetas de crédito o de débito. Entonces la compañía, me imagino, se está cuidando legalmente para evitar ese tipo de problemas que pudiera pasar cuando entren las tarjetas. Recuerden que en el roadmap que yo les había proyectado,
las tarjetas se iban a incrustar en un momento dado. No tengo fecha, no les puedo decir fecha, pero para mí, en este tiempo, en este año 2024, eso se va a insertar. La compañía ahora nos pone un día, 20 de junio. Es el último día para que los comercios activen su KYB y suban su documentación. Comercio que no lo haga, comercio que no va a poder operar en DealShaker. ¿Ok? ¿Estamos claros? Supongamos que después del 20 de junio, a finales del mes de junio o quizás en julio, la compañía nos dé la sorpresa y diga, este va a ser el sistema de pago con tarjeta de crédito. Al hacer eso, ¿qué va a pasar? Se abre DealShaker al mundo entero. Quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo va a poder comprar productos y servicios en DealShaker utilizando su tarjeta de crédito. Esa es la primera camada que se abriría. Una vez resuelto esto y que empiecen estos clientes, esta nueva comunidad a comprar productos y servicios en DealShaker, entonces podríamos ir a la segunda etapa, que vendría a ser incrustarle dentro de DealShaker la wallet de MetaMask. ¿Ok? Teniendo las tarjetas de crédito funcionando, esa podría ser la segunda herramienta o método de pago que la compañía podría hacer, incrustar MetaMask dentro de DealShaker. Una vez que MetaMask esté insertado como un aplicativo dentro de DealShaker, se abre el espectro a otra comunidad de usuarios. Solo MetaMask tiene 450 millones de usuarios. El proyectarnos solo a esa comunidad, pues nos abriría el mercado de una manera exquisita, una manera fabulosa, porque comenzaríamos a llamar la atención de muchas personas que tienen criptomonedas y dirían, espérate, yo voy a usar mis monedas en DealShaker, voy a comprar productos tecnológicos, voy a comprar lo que sea en DealShaker y voy a convertir mis criptomonedas o mis tokens a One para tenerlos en MetaMask, y con esos One voy a comprar productos y servicios a esta plataforma que tiene unos precios excelentes. Y esto va a facilitar que DealShaker entre con dos sistemas de pago, uno cripto y uno fiat a través de tarjetas de crédito. Una vez que esto esté andando, entonces DealShaker va a empezar a dar sus primeros pininos, primeros pasos en el mundo comercial abierto. Dejaremos la comunidad cerrada, que seguirá trabajando y comprando en DealShaker, y entrará una nueva comunidad abierta que podrá darse cuenta de que DealShaker acepta criptomonedas haciendo un swap de cualquier tipo de cripto a One para poder comprar en DealShaker, y tarjetas de crédito. Esperemos que para esa fecha entraría entonces el tercer componente, que sería el sistema de logística para enviar productos a cualquier parte del mundo utilizando Federal Express. Esto es lo que yo vaticino para este 2024. Esperemos que pase en algún momento, pero este es el orden: tarjetas de crédito, MetaMask y después el sistema logístico. Ese es el orden. No va a venir primero MetaMask y después tarjeta. No. Tarjetas, MetaMask, sistema logístico. El sistema logístico sí pudiera entrar casi junto con las tarjetas. Fecha, no tengo fechas, pero debe suceder en este año 2024. Solo hay que esperar con fe que la compañía nos dé la sorpresa. Y tú que estás viendo este video, te recomiendo que sigas los pasos que doy al comienzo de esta producción en vivo para que puedas activar el KYB como compañía. Debes hacerlo. Ya yo lo hice con la mía. Ya tengo todo en regla y estoy esperando básicamente que se abran las puertas a nivel internacional con estos dos métodos de pago para poder exportar a cualquier parte del mundo, una vez que le integren el sistema de shipping que la compañía nos ha dicho a través de los pasillos que
comentamos y hablamos pues dentro del lobby de One Ecosystem de que posiblemente Federal Express, FedEx, pues básicamente pudiera entrar como sistema logístico a través de una compañía que One Ecosystem crearía exclusivamente para ese tema en particular. Voy con las preguntas. Si tienen en este momento, la pueden hacer. Por acá nos envían saludos. Héctor, buenas noches desde Colombia. Janet Ati dice, buenas noches, mi estimado Eric, gracias por la información. Bubi nos envía saludos y un perfecto. Fabián dice, hola Eric, buenas noches, saludos desde Argentina, saludos a toda la comunidad de Argentina. John Freddy dice, saludos Eric y a todos los líderes IMAS conectando desde Medellín, Colombia, están conectados desde Medellín, Colombia, saludos, qué bueno. Evangelina dice, buenas noches, saludos, gracias señor Eric por la información. Y Luis León dice, hola Eric, saludos desde Yopal, Colombia. Pues aquí nos dice, no logro ver aquí el detalle, pero déjenme decirles algo. Esto del KYB es importante porque ya el KYC ya automatizado ha estado. Ahora viene la parte del KYB, donde ya toda la plataforma queda completamente regulada para entrar legalmente en toda la Unión Europea o en cualquier parte del mundo. Miren lo que está haciendo la compañía. Ellos están trabajando con todas sus regulaciones. Ellos están adaptando a todas las exigencias como lo hace un banco que te pide un montón de papeles para poder abrirte una cuenta. Así mismo lo está haciendo la compañía al estilo bancario. Están teniendo todos los documentos, todo legal, todo en orden, todo como quien dice. Estamos preparados para que cuando nos digan en la regulación de un país qué es lo que es, aquí la tenemos. La Unión Europea, esto es, aquí está. En Asia, aquí la tenemos. Esto que otro, aquí estamos. Todo lo van a tener para ir sacándolo poco a poco. No esperar que la regulación entre para ellos ver desesperadamente qué hacen. No. Ya estamos trabajando en todas estas cosas para que cuando vengan las regulaciones nos adaptamos a ellas y seguimos haciendo negocio. Ok, ahora viene algo importante que quiero decirles porque muy pronto voy a terminar de estructurar todo lo del equipo de One Ecosystem y para aquellos que deseen formar parte de este equipo, pues vale la pena que me contacten. Como les dije a ustedes, estoy conectado con B1 y en esta etapa del proyecto, como está One avanzando con muchas cosas, he decidido formar parte de este equipo de trabajo porque me parece que es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena para crecer la comunidad de comercios, crecer la nueva comunidad de IMAS que puedan entender la visión de este megaproyecto y también que se puedan educar porque la tecnología blockchain no la detiene nadie y sobre blockchain va a estar construido todo el internet que tú conoces al día de hoy. Créanme. ¿Cómo es eso, Eric? Cuéntamelo. Ya ustedes han escuchado del Web3. Web3 es el desarrollo tecnológico de cadenas de bloques sobre Internet. Eventualmente, en los próximos años, todo el Internet como lo conoces va a estar montado sobre Web3. Compañía que no esté en Web3, pues va a estar utilizando el sistema antiguo. Y eventualmente Web3 te va a ofrecer mayor seguridad, mayor rapidez y usabilidad digital a nivel mundial. Entonces tú, como empresa, decidirás si entras en este universo de las tecnologías blockchain o si te quedas durmiendo sin hacer nada en el pasado. Miren, ya los bancos, tanto en Panamá como en Colombia, están evolucionando hacia blockchain. ¿Ok? Y así como lo hicieron estos bancos, eventualmente muchos van a duplicar
este tipo de herramientas, porque si no, se van a quedar atrás. Hay una generación que cree en blockchain, hay una generación que nació ya con blockchain y que al día de hoy tienen 12, 13 años y esa juventud ya sabe manejar criptomonedas y eventualmente van a ser los consumidores y comerciantes del futuro. Por lo tanto, hay que prepararse, hay que estar activos y hay que seguir expandiendo nuestro proyecto hacia adelante. Por eso, si tú quieres seguirme con este emprendimiento que voy a hacer con B1, pues con gusto, súmate a mi equipo y vamos a trabajar los 2, los 3, los 4, todos los que quieran para poder expandir más nuestro proyecto. Voy con alguna pregunta que tengan. Me informan por acá. Evangelina dice, todos debemos activar KYB, correcto, siempre y cuando seas un comerciante y tengas documentos legales dentro de DealShaker. ¿Ok? Para el caso de los comercios que son de manera individual, me imagino que tendrás que subir alguna documentación que diga que tú eres un comercio individual. Por lo general, el RUC en mi país, que es el número de contribuyente, en algunos casos sería la cédula si tu negocio es un pequeño negocio, pero lo operas de manera individual. Si tienes la licencia comercial de tu empresa, entonces debes subir esa documentación antes del 20 de junio, porque después del 20 de junio, si no lo has hecho, pues no te va a permitir el sistema poder subir ofertas y operar porque pues no vas a estar disponible para una comunidad regulada dentro de DealShaker. Voy con más datos por acá. Dice Jorge, estimado Eric, acabo de ingresar este KYB y es solo para los comerciantes. Bueno, esa es la información que tengo que verificar acá en el portal. Vamos a la parte de noticias y vamos a observar si acá dice algún detalle. Ok, miren lo que aparece acá. Esto está en tiempo real, en vivo y en tiempo real. Esperen un momentito. Déjenme ver acá un dato. Aquí tengo la información y déjenme ver si esto que está aquí me habla sobre... Ok, aquí está. Corto al tiro y el tiro nos dice acá en la nueva página lo siguiente. Aquí dice establecer el tipo de comercio, ¿no? Si eres individual o de negocios. Añade la inscripción en la empresa. Bueno, vamos a ir al mismo DealShaker y vamos a observar si es necesario hacer eso. Vamos aquí. Una vez que entre a la oficina, me voy aquí a Merchant Account y yo voy a agregar un nuevo comercio aquí, ¿ve? Un negocio adicional que yo pueda tener, porque una persona individual puede tener muchas empresas. Entonces yo voy a agregar una empresa aquí que se llame, voy a ponerle acá Luxor TV, por decir un ejemplo, pues, que es la productora de televisión. Producción de videos. ¿Ok? Y yo estoy aquí de forma individual, ¿ok? Y aquí está de forma comercial. Si es de forma individual, me dice que también tengo que adjuntar un documento. Entonces ahí subiría yo mi documento, en este caso, si tienes alguna información del RUC de esa empresa individual que tú tienes, sube ese documento, sube también tu cédula o tu ID y lo colocas allí. De tal manera que si tu negocio es individual y no tienes nada legal, no pagas impuestos ni nada de eso, pues tienes que investigar en tu país cómo sería tu situación, ¿no? Porque de esa forma entraría solamente con la cédula o el pasaporte en este campo que está aquí. De todas formas, aquí pones todos los datos, ¿no? De todas formas, en la medida que tú vayas avanzando, pues el country manager de tu país te informará
cuál es el documento que requieres aquí. Supongamos que yo soy un doctor, pues subiré esa documentación, pues mi certificado de que soy doctor o soy abogado, y no tengo una empresa, una compañía SA. Tengo un permiso legal que me dice que yo estoy ejerciendo una profesión. ¿Ya me entienden? Electricista, plomero, doctor, puede ser también una persona que tenga una certificación de algo en particular. Tienes que subir esos documentos allí. La mayor información que tú puedas dar es mejor. Y una vez que lo haces, le dices submit, y al hacerlo, automáticamente esos datos les van a llegar al country manager de tu país. Y él verá todos los datos y decidirá si aprueba o no aprueba. Dice Rodolfo, saludos desde Ibagué. Y Evangelina dice, gracias. Bueno, aquí estoy a las órdenes de ustedes. Bueno, ya saben, estoy construyendo este equipo llamado B1. Aquellos que se quieran integrar al sistema, se contactan conmigo. Recuerden que para hacerlo es muy simple. Escribes yo soy one.com, y una vez que estás dentro de yo soy one.com, te vas aquí donde dice contacto, lo están viendo, le das un clic y aquí están mis redes, me puedes escribir por acá y con gusto te paso la invitación para que puedas pertenecer a este equipo. Estoy buscando personas que quieran servir, que quieran hacer dinero a través del network marketing. Se le va a enseñar todo cómo se hace esta actividad de negocio, porque quizás muchos desconozcan del network marketing, pero pueden aprender una nueva oportunidad de emprendimiento, y es algo que tú haces online. Lo puedes hacer desde tu casa, desde tu móvil. No requieres absolutamente nada, solamente un dispositivo móvil, y desde ahí se hace el negocio. Como lo llevas contigo, puedes estar en cualquier parte haciendo el negocio. Se te van a enseñar las técnicas, las estrategias, hay conocimientos para el ser, para tú poder entender muchas cosas y poder avanzar. Hay una gran cantidad de información que se les va a dar. Lo más importante es estar dispuesto y querer aprender y querer hacer el negocio. Muchos entramos aquí como a través de una persona que nos invitó, nos dieron la información, nos gustó y entramos. Y nunca desarrollamos la red. Otros sí, logramos hacer el emprendimiento y logramos desarrollarla. Pero ahora hay una etapa nueva donde estamos todos en Polygon, en una blockchain pública, con las transacciones que se ven de manera pública. Y vale la pena que, si tú estás interesado en usar tus One para gastarlos a través de esta red que se va a crear y recibir beneficios, recibir ingresos a través de crear un equipo, de crear un desarrollo, vale la pena que lo hagas, porque vas a empezar a recibir dinero a través de tu actividad como networker. Muy importante. Y esperar eventualmente también los negocios que vamos a hacer en DealShaker, porque esta red B1 está conectado con la mayoría de los country managers, casi con todos los country managers de LATAM. Entonces estamos creando una red comercial, y todos los que estén conectados a B1 van a poder enterarse de estas ofertas, aprovecharlas y saber cómo hacer negocios en su país utilizando sus One, trayendo productos comprados al 50%, productos tecnológicos que vamos a traer. Y vale la pena que ustedes, aquellos pues que estén interesados y que quieran trabajar en hacer crecer la red, se conecten conmigo y podamos ir hacia una nueva etapa. ¿Qué les parece? Bueno, le voy a dar las gracias a todos ustedes, primero que nada, por estar en sintonía de Luxor TV. Estamos así de llegar a 18,000 suscriptores. Vale la pena que, si no estás suscrito, lo hagas. Regálame un me gusta, muy importante para hacer crecer el canal. Háganlo en este preciso momento. Y también muy importante que activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuando yo lanzo un video en vivo, para que de esta manera estén conectados con Luxor TV. Desde aquí vamos a apoyar a toda la comunidad que se conecta a trabajar conmigo. Yo no voy a parar. Esto es dale y dale y dale. Hay un crecimiento exponencial interesante para aquellos que quieran aprender a hacer el network marketing, y es vital que de esta manera
si estás interesado en entrar, me escribas por las redes sociales y te contactes conmigo. Una vez que tú has decidido entrar, no por curiosidad, sino porque en realidad tú quieres tener otra fuente de ingreso, no solo la de tu trabajo, sino otra adicional, que todas las semanas te entre dinero, pues yo te voy a enseñar cómo hacerlo y de esa manera me escribes, yo te envío el enlace y te agrego a un grupo en WhatsApp. Desde allí voy a estar dando información y cuando yo vea que el grupo ya alcance una cantidad, entonces le voy a explicar cómo es el negocio, cómo lo pueden hacer y aquellos que quieran trabajar, entonces nos ponemos el cinturón del trabajo y avanzamos con One Ecosystem. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ya para finalizar, dice una pregunta, ¿pasaríamos a ser parte de tu equipo y nos desligamos del otro? Bueno, ahí hay que tener un cuidadito con eso, Rodolfo. Si tú estás trabajando con otro líder y lo has estado haciendo hace escasos 2 días, 3 días, o al día de hoy ya estás trabajando con ese líder, eso pues no te lo recomiendo. Sigue trabajando con ese líder. Esto es básicamente para aquellos que no tienen líder arriba, porque el diamante o el esmeralda que trabajaba con ustedes se fue del proyecto y ustedes quedaron sin nadie a quien seguir. O puede ser que también el diamante o el esmeralda no está haciendo nada y no quiere hacerlo. Entonces, bajo esas condiciones, podrían sumarse siempre y cuando no haya ningún tipo de relación comercial o de actividad de liderazgo que tú tengas con alguien arriba que tú estés trabajando. Si tú estás trabajando en este preciso momento con alguien, sigue trabajando con esa persona. Yo quiero recoger a todos los running, personas que no tienen maestro, por decirlo así, en las artes marciales, que perdieron a su maestro porque murió en batalla y quedaron solos los discípulos. Entonces todos esos running vengan conmigo y vamos a trabajar, porque yo también soy un running. Y mis diamantes arriba, todos murieron en batalla. No quedó ninguno, ni el Maha Sensei. Entonces, pues ahora se abrió esta oportunidad. Me invitan a participar de B1 y bueno, yo quiero trabajar con aquellos que quieran hacer un nuevo emprendimiento, aumentar su flujo de efectivo. Imagínate que toda la semana te entrara algo de dinero. ¿No te gustaría? Sería genial, ¿no? Adicional al que ya tú tienes. Entonces, para hacer esta red, lógico, se requiere un conocimiento, se requiere información. Y la idea es crear entonces un equipo que yo voy a liderar y que les voy a estar dando información a todos los que se integren. Vamos primero a un grupo de WhatsApp, desde ahí voy a empezar a dar información. Les mandaré después en ese grupo de WhatsApp un enlace para hacer un Zoom privado, para darle información y explicarle cómo se hace el negocio. Si te interesa, entonces tú dices voy. Si no te esperas ahí, lo piensas un poquito más adelante y seguimos avanzando hasta que la mayoría de los que quieran trabajar entonces entren y seguimos adelante con este proyecto de One, porque vienen cosas poderosas para el ecosistema. Dice Rodolfo, no tengo líder, pero tengo que explicarte. Bueno, escribe por chat y hablamos sobre ese asunto, a ver qué es lo que está sucediendo. Si tú quieres participar, bueno, me conectas, se conectan conmigo y avanzamos, ¿ok? Ya, por decirlo así, ya hay varias personas conectadas antes de todo esto, porque uno ha conversado desde que fui a Medellín, hemos estado conversando sobre este tema y hay personas que están en la estructura, pero todavía falta mucho que hacer. Así que todavía estás a tiempo. Bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención, siempre apoyando a Luxor TV. Y lo más importante es que estamos creciendo también en este canal conectado con YouTube. Y se lo debemos a ustedes, que son mis fieles seguidores. Bueno, chicos y chicas, será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos.